Dios del cielo, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, especialmente gracias por Jesucristo el Señor, quien vino y su venida marca el cambio y la esperanza para la humanidad. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos con tu palabra en este día. Te pedimos que les des sentido a nuestra vida en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y amén. Mateo capítulo 1, 18, vamos a leer hasta el 21. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará el nombre Señor. Mientras consideramos la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta de que podemos aprender mucho acerca de la vida. Hay dinámicas que muchas veces se repiten en impacto sobre nosotros, y el éxito nuestro depende de cuánto seguir el ritmo de Dios. Yo estoy sintiendo un problemita con el micrófono aquí. No es de allá, ¿verdad? Quizás lo que necesitamos es cambiar las baterías, si se puede. Yo puedo ir hablando con este otro mientras tanto. Si prende, aquí prendió. Véngale. Se lo regalo. Ahí está la historia y aquí está la realidad. Hay limitaciones, hay problemas, se nos gastan las pilas y entonces se dañan los micrófonos y bueno, ojalá que eso fuera todos los problemas que uno tuviera en la vida, pero la verdad es que hay mucho, mucho más. Y recuerden, la clave del éxito depende de cuán efectivamente podemos nosotros seguir el ritmo de Dios, cómo podemos bailar al compás de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces, fíjense cómo en el versículo 18 dice que el nacimiento del Señor ocurrió de esta manera. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran, ella se encontró encinta por el Espíritu Santo. Hagamos un ejercicio breve y tratemos de ponernos en los zapatos de María o en las sandalias, quizás más apropiado. Esta muchachita noble, sencilla, en uno de los grandes
eventos de su vida, se va a casar y de repente, a pesar de que todo hay una convulsión, ellos viven bajo el gobierno de otra nación y hay muchas cosas ocurriendo en todo esto y de repente ella se da cuenta que está embarazada. Y ella dice, José sabe que él no ha sido mi marido todavía, yo no tengo ningún otro, ¿cómo justifico yo esto? ¿Ustedes se pueden imaginar eso? El ángel, gracias a Dios, le dice, mi hija, no te preocupes, eso que hay en tu vientre es por obra del Espíritu Santo. Pero ahí está María en medio de toda la contrariedad y José está también, cuando ella se lo comunica, ¿verdad? Con la fuerza de que fue el ángel que me lo dijo, José dice, puede ser de Los Ángeles Lakers, puede ser de los Dodgers de Los Ángeles, pero eso está raro, Marita, perdón. El hombre estaba decidido a dejarla, la quería y no quería hacerle daño, pero no podía consentir lo que las apariencias indicaban. ¿Saben qué pasa? Una de las cosas, una de las maneras como la Biblia hace referencia a lo que es negocios como siempre, ¿verdad? Como dicen en inglés, business as usual, en la vida, es que la Biblia dice que se casaban y se daban en casamiento. Queriendo decir, como decía un famoso locutor, no sé si era dominicano, que decía, la vida sigue su agitado curso, ¿verdad? Entonces, así dice en Mateo 24 acerca de lo que va a pasar, de lo que pasó en los días ¿cómo se llama? En los días del diluvio, donde la gente vivía sus negocios de siempre, se casaban, se daban casamiento, vino el diluvio, todo el mundo estaba distraído y los agarró por sorpresa. Asimismo, de repente María es parte de esto, nada malo con ella, es la norma de la vida, pero de repente ocurre algo que yo quiero poner para nosotros como la lección número 1. De repente ella está embarazada por la obra del Espíritu Santo. Ella de repente está en medio de otra realidad. Y un ángel del Señor se le aparece y le comunica que Dios ha estado haciendo algo que ella no estaba planeando. En ese sentido, la lección número 1 de la Navidad para el día de hoy es que Dios viene a nosotros y cambia el curso de nuestras vidas. ¿Entienden eso? Dios se aparece. Tenemos que recordarnos que Dios es real. Y no solamente Dios es real para que nosotros seamos una nación como las otras naciones que también tienen dioses, porque así les hablaban los mismos israelitas al Señor acerca de tener un rey. Todas las naciones tienen rey y nosotros lo que tenemos es a ti, a Dios. Óigame. ¿Cómo nosotros perdemos el juicio de repente? No tenemos más nadie, nosotros no tenemos a ti, tú sabes, como, wow. Pero a pesar de todo lo que tú estás viviendo, a pesar de toda la confusión que existe, a pesar de todos los males que estamos enfrentando y de que uno ha perdido un hermano, otro ha perdido una tía, otro ha perdido su padre, otros han perdido los dos, Dios es real y Dios está obrando.
Dios trabaja. María está distraída con su cosa, todo está funcionando bien, pero de repente Dios le dice, me toca a mí obrar ahora. Y yo te digo a ti, en medio de todo lo que estás viviendo, ¿has visto la mano de Dios? ¿Estás consciente de lo que Dios está haciendo? Porque cuando vienen fuertes turbulencias, tiene que haber un poderoso que la levante. Y Dios es poderoso. Cuando viene un tsunami, no podemos echarle la culpa a los políticos, porque solo Dios tiene el poder para levantar algo de esa magnitud. Así que la primera lección es esa. Independientemente de lo que estás viviendo, piensa que Dios ha llegado a tu vida y Dios, de su propia cuenta, de su propio peculio, de su propio interés y propósito, quiere hacer un cambio en tu vida. Recuerden la vida de Moisés, recuerden la vida de David, allí con sus ovejitas de lo más tranquilo, cantando coritos. Y Dios tenía un plan para él de hacerlo el rey de Israel. Recuérdense de Pablo, muy orgulloso, muy estudiado, muy de todo. Y Dios lo cegó porque tenía un plan con él. Mucha gente más en la palabra de Dios podemos ver cómo Dios aparece y cambia sus realidades. ¿Recuerdan lo que hablamos en días pasados sobre, cómo se llama, déjame parar eso, como hablábamos de que Dios está cerca de todo el mundo? ¿Recuerdan eso? Que Dios está cerca de todos, aún del impío. Dios está cerca de todos nosotros. Hechos capítulo 17 lo dice así. El problema es si nos interesa o si no nos interesa. Déjenme ponerle la musiquita a esta. Dios todavía está en el negocio de cambiar vidas por amor. Por amor. Es difícil o quizás una misión imposible aún para Dios cuando Él tiene un nuevo propósito para nuestras vidas y nosotros queremos insistir en nuestra propia agenda. Es muy difícil. Muy difícil. Pero Dios no está lejos de nadie. Dios no está lejos de nadie. Entrando a la lección número 2, ahora vemos la reacción de José en el verso 19. Y dice que como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Fíjense lo que hay en esta dinámica. José no solamente está pensando que yo creo que se me tostó María, como que sí, tiene un problemita en el cerebro porque quiere justificar lo injustificable. Pero también él pensaba qué iba a decir la gente.
y cuál es la reacción de la gente. Y en ese sentido, la lección 2 es que tendemos a hacer malas decisiones influenciados por la gente. Tendemos a hacer malas decisiones porque nos llevamos de malos consejos, nos llevamos de malos ejemplos, nos llevamos de lo que otros proponen. Cuando hay un refrán muy popular en el ambiente hispano diciendo que el corazón de la uyama, nada más lo conoce ¿quién? El cuchillo, porque el cuchillo llega hasta allá. Y hay mucha gente que desde afuera tienen tu vida resuelta, no la de ellos, pero la tuya, sin saber lo que en verdad tú necesitas. Pero José le está preocupando lo que va a decir la gente, lo que la gente piensa, lo que la gente hace. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener dos cosas presentes, dos cosas que son importantes saber. Número uno, la gente tiene motivos equivocados. La gente se equivoca en lo que te aconseja. Efesios capítulo 2 dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducen según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y eso está subrayado ahí. Esa gente está influenciado por un espíritu que gobierna las tinieblas. Y sigue diciendo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo nosotros somos víctimas de las tinieblas? No, yo lo que me siento es que yo quiero a esa muchachita y yo la voy a coger. ¿Entiende? Yo lo que siento es que estoy enojado con esta otra y le voy a hacer una maldad. Y cuando se la haga, me siento bien. Díganme ustedes sobre las cosas que son las noticias de nuestro medio. Recientemente tenemos más casos en el que un jovencito entró a la escuela con un arma, o el arma apareció ahora no se sabe de dónde, mató 4 y hirió a otros tantos. Y usted dice, ¿qué había en la mente de este niño? ¿Qué influenció a este joven? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando no tenemos a Dios hay un espíritu que ejerce influencia en los que están en desobediencia, y uno lo que siente es como una pasión interna pecaminosa y puede hacer cualquier cosa. Entonces no podemos llevarnos de la gente tiene motivaciones equivocadas. También tenemos que tener en cuenta que por la misma razón tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque está claro y establecido que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Nuestra identidad, nuestra dinámica, nuestro modo de vivir es bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay un elemento sobrenatural, y perdóneme por llamarlo elemento, pero es la persona de Dios mismo como el Espíritu Santo de Dios. Ay, ahora que hay celulares, todo el tiempo tenemos ese teléfono en la mano. Y cuando tenemos un apuro, tenemos una duda, pensamos a quién vamos a llamar. Y ahí están las llamadas telefónicas. Y Dios sentado al lado de nosotros.
Y el Espíritu Santo diciendo, abre los ojos, óyeme, óyeme, te estoy hablando. No, es que nosotros pensamos que eso es mucho fanaticismo, Dios no habla con la gente. ¿Sabes? Dios es una idea mía y Dios es alguien que nada más vamos a saber de Él después que nos muramos. Ese es el falso concepto que el mundo tiene, lo que tienen un concepto de Dios, los que tienen un concepto de Dios. Si hay Dios, lo sabremos después que me muera, porque Dios aquí no tiene nada que buscar. Pero no es así. La lección número 1 es que Dios sí obra. Es que Dios sí está pendiente, es que Dios sí tiene un calendario y es que Dios sí te tiene como parte de su plan. Y la segunda lección es que tendemos a hacer decisiones equivocadas, perdón, por llevarnos de la gente, por depender de la gente, por tratar de complacer a la gente. La lección 3 va a dirigirnos a una solución y es que necesitamos entender que viene de Dios. ¿Saben la diferencia de mi vida antes de conocer a Dios y mi vida después de conocer a Dios? Yo no era malo, yo no hice drogas nunca, a mí no me gustaba el cigarrillo, ni aún la bebida. Me gustaba mi muchachita, ¿verdad? Eso no es pecado. Pero contenía otras influencias. Pero la gran diferencia en mi vida anterior y mi vida después de Cristo es que ahora Cristo habla a mi vida, es que ahora Él me dirige, es que ahora Él me da propósito y es que ahora a mí me interesa agradarle a Él. El Salmo 100 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Pero lamentablemente al Señor se le han llenado las manadas de cabritos, que lo que le gusta es salirse de la manada y encaramarse por las montañas y los picos y meterse en un riesgo innecesario. Necesitamos entender que viene de Dios. El hombre, por fallar en este sentido, el hombre ahora tiene conclusiones hasta de que como no encontramos el origen de la vida, posiblemente, como la ciencia no ha podido resolver el problema, posiblemente es porque ese problema está más lejos de lo que la ciencia puede llegar, porque fueron unos extraterrestres que vinieron y nos tiraron aquí y después no han vuelto más. Y esas son palabras de gente que se consideran científicos. Pero porque no pueden justificar, porque no tienen razón, porque no pueden meterlo en el laboratorio y repetirlo, aceptamos cualquier cosa menos que Dios hizo el mundo. Pero nosotros, que ya hemos venido al Señor, necesitamos entender qué es lo que Dios está haciendo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Ahora les llamo amigos, porque ahora yo les digo a ustedes qué es lo que el Padre quiere. Amén. Vamos a vivir esa vida, mi gente. No simplemente saber la respuesta correcta del examen escrito. No, vamos a vivir las implicaciones de esa vida. Vamos a vivir con Dios. Y eso me lleva
a la cuarta lección, y es que necesitamos conocer el propósito que Dios tiene. Necesitamos conocer el propósito de Dios. Cuando yo caminaba sin Dios, yo tenía ideas acerca de Dios, pero no sabía que Dios tenía un propósito conmigo. En vez de yo estar aquí, yo pensaba que yo iba a estar volándole un avión quizás a Delta Airlines o una de esas líneas aéreas, porque yo quería ser piloto. Y tengo buena apariencia para eso, ¿verdad? Pero lo que menos en mi vida yo pensaba que iba a llegar es a ser un mensajero de parte de Dios para el mundo. Todavía me da lucha a veces aceptarlo, porque veo mis limitaciones, mi debilidad, veo mis como dicen en inglés, mis shortcomings, mis fallos. Pero hermanos, por eso es que el justo vive por la fe. Nosotros vivimos por las promesas de Dios. Nosotros no queremos justificar con la razón cómo el mundo fue hecho. Nosotros queremos, la necesidad que tenemos es de creerle al Creador de los cielos y la tierra cuando Él nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin mí nada de lo que existe hubiera existido. Y Él ha tenido la grande misericordia de acercarse a nosotros, cabeza dura, difíciles de enderezar, con propósito de bendición, con propósito de salvación. Amén. Nosotros necesitamos conocer el propósito de Dios. Y saben que en el Salmo 32 Él dice: te instruiré y te enseñaré el camino que debes andar. Dios tiene ese interés de hacerlo. Y en la dinámica de la Navidad, el ángel le dijo a José que María dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios tiene propósitos que son inimaginables para nosotros, para crearlos, para inventarlos, porque mucha gente quiere negar que las escrituras vienen de parte de Dios, diciendo: no, eso es cosa de hombre. Sí, pero tú crees que los hombres pueden crear algo tan perfecto como que a 700 años antes de que Jesús naciera, que no existía ni siquiera la bicicleta, y ya se mencionaba la redondez de la tierra, que cientos de años más tarde todavía había gente pensando que era cuadrada y que en un momento se podía llegar a la orilla y uno se caía para el hoyo que uno no sabe qué hoyo era. ¿Se fijan? Lo que Dios dice sigue siendo verdad todos los miles de años que usted quiera que hayan pasado. La ciencia cambia. En un momento la ciencia pensaba que cuando una gente tenía ciertas enfermedades había que sacarle la sangre que estaba sucia de esa enfermedad para que se sanara, y los mataban. Hoy en día hay otro entendimiento. Hoy en día ya tenemos penicilina. Hoy en día hay tantos adelantos que hay cirugía, ¿cómo se llama? Microscópica. Y bendito sea el nombre del Señor por todo eso, porque todo lo hizo Dios.
Y nosotros lo que hacemos es que lo vamos descubriendo poquito a poquito. Y esa es la debilidad de la ciencia. La ciencia es progresiva. La ciencia no es mala, es Dios que nos ha dado el conocimiento. Dios nos puso para que administráramos el mundo. ¿Sabían eso? Léanse el Salmo 8 o léanse en Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando ve a Dios diciéndole, ok, ustedes se encargan de esto y de aquello. Les doy esto, les doy aquello. Administrenlo. Sí somos inteligentes, sí somos una cosa especial y preciosa, todos hasta los que no dejan nacer. Pero la gran realidad de nuestro valor es porque Dios es quien nos da la vida. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, mis hermanos, en esta Navidad, venzamos. No seamos víctimas del desorden que hay, de la incertidumbre que hay, de simplemente el trauma de los problemas de salud, de los problemas económicos, de los problemas políticos. No. Acuérdense que Jesús vivió todas esas cosas y fue victorioso. Así que nosotros ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay algo que ustedes me han oído decir mucho, y es que si hay alguien preparado para el tsunami que estamos viviendo en esta vida, somos los hijos de Dios. Si hay alguien que aprendió a tener paz en medio de la tormenta, son los discípulos de Jesucristo el Señor. Si hay alguien que aún no solamente tiene paz en medio de la tormenta, sino que puede caminar sobre las aguas tormentosas, somos los hijos de Dios. Nuestros ojos puestos en el Señor. Mientras esto sea pura teoría y sea el adorno de una linda amistad entre todos nosotros, va a ser duro, difícil y prácticamente imposible. Si la vida sigue como va, una iglesia como esta va a desaparecer. Si nosotros no reconocemos lo que somos en Cristo Jesús, vamos a ser víctimas del trauma de la vida y nos vamos a comer los unos a los otros como caníbales. Pero es Navidad y la Navidad nos enseña que Dios viene a nosotros y cambia el curso de nuestras vidas. La Navidad nos enseña que tendemos a hacer malas decisiones influenciados por la gente. La Navidad nos enseña que necesitamos entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios ha provocado, y necesitamos conocer cuál es el plan y el propósito de Dios. Ubícate. No estamos llamados a ser simplemente víctimas. Yo a veces, un día llegué a la convicción estudiando ¿cómo se llama? La parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano hay uno que está enfermo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la parábola del buen samaritano, ¿cómo se llama? En la parábola del buen samaritano hay uno que está herido en el camino y casi muerto. Y viene otro y le ayuda y le da de su dinero y le da de la medicina y lo carga y lo lleva para un sitio tranquilo. Y yo creo que lo que la mayoría aprendemos de la parábola es a enfermarse bien para que otro me cure. A veces creemos que Jesús está tratando de enseñarnos a dar pena, pero estamos totalmente confundidos.
Porque Jesús estaba enfocado en aquel que era de Samaria, que fue el que ayudó, que fue el que dio de sí mismo, que fue el que se dio su caballo a uno que él ni siquiera conocía. Y lo llevó a un sitio seguro y pagó por él. Pero nosotros aprendemos más la lección de, oye, a mí me dio gripe y el pastor no me llamó. En esta iglesia no hay esto y no hay aquello y los sillones son duros. ¿Y por qué no ponen un colchón? Sí, realmente debe de darnos risa, pero también debe de darnos ganas de llorar porque es verdad. Ustedes saben bien que es verdad que nos pasa eso. Nos pasa eso. Cuando en la lección de la Navidad hay bendición. Número 1, Dios es real. Número 2, a Él quiere mostrarse, Él quiere participar. Dios no es una idea que el pastor le está vendiendo a ustedes saben que por ahí están vendiendo unos sistemas que cuando usted se muere, dentro de cierto tiempo hay que meterlo corriendo a una nevera, creo que de nitrógeno. Yo se los enseñé aquí anteriormente. Para mantener su cuerpo a una temperatura X hasta que la ciencia descubra cómo revivirlo otra vez. Y se paga la millonada por eso. Se paga la millonada por eso. No le estoy inventando algo que leí un paquito de Superman. Es algo que está, yo se los traje con la evidencia en tiempos anteriores. Y ellos en el contrato que firma el que compra eso y da la millonada, en el contrato que firma el que le está vendiendo el producto dice, no garantizamos que se va a lograr. Así que el que quiera comprar conmigo, el que quiera comprar mi carro y puede firmarme un papel que diga, no te garantizo que te lo voy a dar, tú me das el dinero y me lo pagas y yo después decido si te doy el carro o no te lo doy. Pero hay gente haciendo eso. Gente de éxito económico, porque yo no puedo pagar eso. Son sumas extraordinarias y exorbitantes de dinero para mantener el cuerpo ahí en una supuesta condición que de alguna forma es favorable para que si un día se descubre la forma de revivir a los muertos, a ellos lo revivan. Y yo digo tan tontos porque ya hace mucho que yo hice un deal con uno que me va a dar eso de gratis. Bendito sea su nombre para siempre. Y lo lindo es que yo no tengo el copyright, así que ustedes también lo pueden tener. Y gratis. Bendito sea su nombre. Hermano, yo quiero que te vayas de aquí para que todo este mes, mientras tú oyes un cántico navideño, un villancico, al mundo paz, noche de paz y cualquiera, venid fieles todos, te recuerdes, los problemas, como decía el apóstol Pedro, no te sorprendan, no son nada insólito, así es la vida, esta vida, pero la que tenemos prometida por nuestro Padre Celestial es la vida eterna, donde Él va a habitar en medio nuestro, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Allí se acabarán las lágrimas, allí se acabará la política, allí se acabará el COVID. Bendito sea su nombre para siempre. Pero mientras tanto, dice Pedro en el capítulo 1, nosotros podemos vivir sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya.
Por eso estoy yo aquí parado atreviéndome a hablar con ustedes, porque yo estoy en el mismo barco. Yo estoy en el mismo barco. Pero lo bueno es que mi maestro está durmiendo ahí en la proa. Bendito sea su nombre. Mientras él esté en ese barco, que se inunde y que pase lo que sea. Mientras él no me deje, yo estoy bien. Feliz Navidad para todos. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tú eres santo y bueno. María y José, contigo nos enseñan muchas cosas. Padre, yo te pido que nos paremos de aquí no simplemente con un conocimiento intelectual, un punto científico, Padre Santo, pero que nos paremos de aquí entendiendo lo que tú haces, entendiendo cuáles son mis opciones contigo, entendiendo que tú tienes un plan de salvación para mí y conmigo para muchos otros. Así que te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos alumbres, te pedimos que nos hables tan duro como sea necesario para que te oigamos y te sigamos, te abracemos y te adoremos. No por un día, sino por siempre. Padre bueno, tú eres nuestra esperanza. Jesucristo es el Señor. Y estamos muy contentos de ser sus ovejas. Danos tu paz, danos tu poder. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Santo es su nombre para siempre. Vamos a seguir adorando para dar nuestras ofrendas y luego nos vamos.